siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti, he venido a decir cosas lindas de ti. Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. A lo largo de los años me he dado cuenta que lo que un cristiano no aprende al principio, luego es muy difícil que lo aprenda. Es lo mismo que un niño. Lo que no aprende al principio de su vida, los primeros años, y la verdadera educación la recibe un niño en casa. En la escuela puede aprender mucho, pero hay cosas que solo se aprende en casa, que es cómo comportarse con los mayores, la educación, el cierto protocolo. Hay cosas que solo se aprenden en casa. Y si no se aprenden en los primeros años de su vida, luego les será muy difícil de adaptarlo. Lo mismo es con un cristiano, una persona que nace de nuevo. Aquí hemos leído el texto del Evangelio del Señor Jesús según Juan capítulo 3, donde este hombre, interesantemente un fariseo, un judío, uno de los principales, pero interesante, con un nombre griego. Nicodemo, Nikos, Demo, es la composición de dos palabras. Nikea, significa la victoria, el vencer. De ahí viene también esa marca de deporte, Nike. Nicodemo, de ahí viene la palabra el pueblo, el que vence los pueblos. Un principal entre los judíos. Interesante que un principal de los judíos llevara un nombre en griego. Parece que no era tan cerrado en su mente, en sus opiniones, estaba más abierto. Tanto que vino de noche a este joven predicador que había venido del norte de Israel. Allí hay una provincia que se llama Galilea. Este hombre había venido y se habían oído cosas impresionantes. Algunos estaban comentando que fue invitado a una boda y en un momento se quedaron sin vino. Y entonces, milagrosamente, este hombre le dijo al maestro de sala que cogiera agua y de repente esa agua se había convertido incluso en mejor vino
mejor vino que habían vivido al principio de la boda. Algunos decían que habían dado sobre el agua. Otros estuvieron presentes cuando echaba al demonio fuera, sanaba a los enfermos. Y en el Sanedrín era como, tienes que imaginártelo, una junta de 72 ancianos judíos que representaban toda la vida espiritual, toda la vida social de los judíos. Los romanos allí habían conquistado esa tierra, pero todavía los judíos, ellos eran fieles, mayor parte, al Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Habían diferentes grupos religiosos en aquel momento. Uno de ellos se llamaban saduceos y el otro grupo grande se llamaban fariseos. Habían otros grupos pequeños, pero más radicales. Y estos dos grupos religiosos, los saduceos y los fariseos, ellos dominaban todo lo que era la vida del templo, de la vida social y religiosa en aquel momento de los judíos. Los saduceos, que en el Sanedrín representaban la mitad, eran 72 y probablemente mínimo 35 eran saduceos y los otros seguramente eran fariseos. Estos saduceos eran muy liberal. Ellos decían que creían en los 5 primeros libros de la Biblia, que le llamaban la Torá, la ley de Moisés, que contiene el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ellos solo creían en esos 5 libros. Entre comillas decían que lo creían. Los fariseos no solo leían, no solo sabían de memoria mayormente grandes partes de la Torá, ellos también conocían algo que se llamaba las Escrituras y los profetas. Y en las Escrituras y en los profetas, la Biblia nos comenta de la vida eterna, de la existencia de ángeles, de la resurrección entre los muertos. Todo eso, los saduceos no lo creían. ¿Por qué? Porque ellos no leían los profetas y tampoco las Escrituras. Un día, cuando le preguntaron a Jesucristo sobre la resurrección entre los muertos, con una pregunta que era una trampa, y le dijeron ellos: Señor, había un hombre que se casó. Se casó, no tuvo hijo, murió. Y según la ley de Moisés, su hermano se casó con la esposa de su hermano que había fallecido. Y luego, también este falleció. Y luego, finalmente, fallecieron 7. Y ellos dijeron: una pregunta. Si acaso existe la resurrección entre los muertos, ¿de quién será esta mujer, la esposa, en la resurrección entre los muertos? Si acaso existen. Y Jesucristo dijo: ¿sabes por qué falláis? Porque no conocéis el poder de Dios y tampoco las Escrituras. Nosotros cristianos leemos, creemos en el Nuevo Testamento de Jesucristo. Nosotros estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos, ellos, hasta hoy, están bajo la ley de Moisés. Nosotros estamos bajo la gracia. Pero, aunque nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, también leemos el Antiguo Testamento, porque la lectura del Antiguo Testamento, cuando el Espíritu Santo te abre los ojos, cuando el Espíritu Santo unge las Escrituras, te alimenta. Nosotros creemos, como cristianos, en los 66 libros de la Biblia. La Biblia contiene 66 libros, ni más ni menos. Son 39 en el Antiguo Testamento y son 27 en el Nuevo Testamento. Y cuando vino este hombre, Nicodemo, él le dijo:
Señor, sabemos. ¿Qué significa? Que seguro muchos de los fariseos sabían que Jesucristo era enviado por Dios. ¿Por qué? Él dijo, sabemos que has venido como un maestro. Y ahí fallaba. Jesucristo no solo vino como maestro, Él vino como Señor. Jesucristo es el Señor. Nosotros somos salvos y todo el mundo espiritual, según Filipenses capítulo 2, versículos 9, 10 y 11, dice que en el nombre de Jesús se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo, ¿qué es? ¿Maestro o Señor? Señor. Esa palabra Señor en griego, Kyrios, o mejor dicho, sí, Kyrios, pero en hebreo Adonai es el nombre también para Dios el Padre. Y Jesucristo es el Hijo de Dios. Él no es solo un maestro, Él es el Hijo de Dios, el Señor. Jesucristo es el Señor. Eso es muy importante. ¿Señor de qué? De todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesucristo está sobre todos los otros nombres. Y Jesucristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, porque si no, no puedes ver el reino de Dios. Luego, en versículo 3 y versículo 5 lo repite. Cuando dice en español de cierto, esa palabra de cierto, es interesante que normalmente el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero cuando Jesucristo en el Evangelio de Juan dice de cierto, en los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, Jesucristo dice de cierto, pero solo en el Evangelio de Juan dice de cierto, te digo. Eso es 3 veces garantizar algo. Si Jesucristo te dice te digo, ya es bastante para confiarle. Si Él te dice de cierto te digo, ya es para mucho más confiarle. Pero si Él dice de cierto te digo, eso ya es, no te puedes imaginar lo serio que el Señor lo dice. Pero es interesante que esa palabra de cierto no es griega. Es en hebreo, en arameo, que se llama amén, amén o digo. Siempre que Jesucristo en el Nuevo Testamento dice de cierto, en verdad dice amén, amén. Amén, una palabra hebrea que se usa y conoce todo el mundo. Hay palabras que, seas cristiano o no, todos lo conocen. Por ejemplo, el nombre amén o aleluya, todos conocen, o maranata. Hay palabras que todo ser humano casi lo conoce. Amén es un nombre de Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 3 lo podemos leer, y en Isaías 65 el Padre es llamado el Dios del Amén. Y cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo, o cuándo uno nace como cristiano de nuevo. ¿Cuándo? Uno nace de nuevo en el momento que uno le pide perdón a Jesucristo. Uno nace de nuevo. El nuevo nacimiento no es algo que se busca, es algo que se experimenta y luego se descubre. Déjame explicártelo. Ningún bebé está en el vientre de su mamá esperando al nuevo nacimiento. Es algo que sucede natural. Nosotros también. Nosotros nacemos de nuevo en el momento que el Espíritu Santo de Dios, como dijo Jesucristo en versículo 5, nacemos de agua
y del Espíritu. Nacer de agua también puede significar, o también significa, por ejemplo, el bautismo. Por eso dejarse bautizar es tan importante. Pero también es el agua que el profeta Ezequiel nos prometió, el agua que nos purifica, el agua del perdón, el agua de la santificación, como dijo el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Cuando Jesucristo dice que tenemos que nacer de nuevo, es el momento donde tú le pides perdón a Jesucristo y Jesucristo te perdona. Entonces tú naces de nuevo y entonces sucede algo. Entras al reino de Dios. El reino que está preexistente, que es presente y es venidero. El reino de los cielos está aquí. El reino de Dios vino con Jesucristo. Fue anunciado por Jesucristo. Fue demostrado por Jesucristo. El reino de Dios está aquí. Pregunta, ¿está el reino en su plenitud completamente ahora? No. El reino de Dios está presente, pero realmente en su plenitud vendrá cuando Jesucristo regrese con su ejército celestial para destruir a Satanás y a todas sus obras. Nacer de nuevo es algo que sucede cuando le pides perdón al Señor. Luego, uno descubre esa nueva vida en Cristo Jesús. Uno cuando pone su vida en la mano de Jesucristo, cuando uno dice, Señor, sálvame, Señor, perdóname, en ese momento, sin darte cuenta, es, como dice en Hechos capítulo 26, 17, 18, 19, como dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12, 13, eres trasladado de las tinieblas a la luz, eres desarraigado, como dice en griego, del reino de Satanás al reino de Dios. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios nos rodea. Si el reino de Dios no estuviera aquí, los demonios nos harían pedazos. Y la enseñanza que estoy dando ahora es la base para una serie que quiero dar de crecimiento espiritual. Porque el que crece, el que nace de nuevo, tiene que empezar a crecer de nuevo. Nosotros nacemos de nuevo y tenemos que crecer de nuevo. Es lo mismo que un niño, para crecer, le es necesario recibir la alimentación adecuada. Por eso, en este seminario que voy a dar, también lo voy a dar para personas que quieran venir y quieran recibir esta enseñanza. Voy a dar un seminario sobre el crecimiento espiritual. Y déjame darte una pincelada de todo el entrenamiento que vamos a dar. ¿Por qué? Y quiero que estés atento. Luego, si tú deseas recibir esta enseñanza, que es el principio, es la base sobre este crecimiento espiritual, me envías un mensaje. Yo te lo envío por un audio, por WhatsApp, yo te lo envío a tu teléfono. Tú envíame un mensaje a este número que te voy a dar. Coge tu teléfono, coge algo para escribir y escribe 629 614 174. Repito, 629 614 174. Luego repito el número de nuevo otra vez. Pregunta: ¿qué es lo que necesitamos como cristianos para vivir una vida bajo la gracia? Una vida bajo esa plenitud del amor, del cariño, de la luz de Jesucristo. Que son cosas importantísimas para nosotros de aprender. Déjame darte simplemente una pincelada sobre los temas que quiero compartir con vosotros.
Si tienes la posibilidad, escríbete al principio esta frase. Mira, ¿qué son revelaciones que necesitamos como cristianos? Mira, la teología es corporal. La doctrina es eclesiástica. Y el dogma es denominacional. Existen tres cosas: la teología, el dogma y la doctrina. Pero hay una cosa cuarta, que es la revelación. Y la revelación es algo personal. La teología es corporal, pero la revelación a tu espíritu tiene que ser personal. En primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos 10 y 11, nos enseña el Señor que hay un fundamento. Seas católico, seas ortodoxo, anglicano, adventista o lo que sea de cristiano, todos tenemos el mismo fundamento. El fundamento de todos los cristianos que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el fundamento de todos es lo mismo, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros tenemos todo el mismo fundamento. No importa de qué iglesia, no importa de qué denominación, no importa si dices que eres católico, que eres adventista, ortodoxo, que eres bautista, todos nosotros tenemos el mismo fundamento. El fundamento de todos los cristianos es la persona de Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, el único Dios vivo. ¿Qué son temas que nosotros necesitamos para crecer sanamente? Lo primero y lo principal es que necesitamos una revelación sobre la persona de Jesucristo. Para crecer sanamente es importante tener una revelación sobre la persona de Jesucristo. Su preexistencia, la razón por que vino a la tierra, sus palabras, su obra, su poder, su autoridad, su gracia, todo lo que implica a Jesucristo. Segundo, necesitamos una revelación sobre nuestro Padre Celestial. El Nuevo Testamento menciona a Dios el Padre 261 veces. Jesucristo, en los 4 evangelios, habló del Padre 170 veces. En el Evangelio de Juan, 120 veces, impresionante. En el Evangelio de Marcos, 4 veces. Pero en el Evangelio de Juan, 120 veces habló Jesucristo del Padre. ¿Qué es lo que necesitamos para crecer sanamente? Primero, una revelación sobre Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección. Segundo, sobre Dios el Padre. Pero lo mismo de importante es una revelación sobre la persona del Espíritu Santo. Déjame explicar algo sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la deidad. No, estás equivocado. De tercero nada. Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no está primero, segundo y tercero. Eso no existe. Es una unidad, es una armonía que nosotros no tenemos idea. Primero, es importante tener una revelación, que todo esto viene por la palabra. Todo lo que te estoy contando está en la palabra, en la Biblia, en la palabra de Dios. Primero, importante saber quién es Jesucristo. Segundo, quién es Dios el Padre. Tercero, quién es Dios el Espíritu Santo. Pero, cuarto, una de las cosas más importantes que tienes que saber es qué es la gracia del Señor Jesucristo. Porque todo proviene de la gracia. Luego, quinto, es importantísimo tener una revelación sobre
el reino de Dios, porque era el mensaje principal de Jesucristo. Luego, sexto, es importante tener una revelación sobre la identidad como ser un hijo de Dios. ¿Qué se implica? ¿Qué autoridad, qué responsabilidad, qué privilegios tenemos como hijos de Dios? ¿Qué naturaleza? ¿Qué significa ser un hijo de Dios? Séptimo, es necesario tener una revelación muy importante sobre la iglesia de Jesucristo. Honestamente, me parece que muchos no tienen una verdadera revelación sobre la iglesia, porque el apóstol Pablo, él presenta a la iglesia de Jesucristo como la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo y el ejército de Cristo. La novia, ahí hay una boda, todos están invitados y todos vienen. Pero no todos los cristianos son parte del cuerpo, porque para ser parte del cuerpo tienes que ser miembro en una iglesia local. Jesucristo solo tiene una iglesia. Él no tiene muchas, él tiene una, que luego se presenta en diferentes lugares, de diferentes formas, es otra cosa. Pero Jesucristo va a venir solo por una iglesia. Y algunos dicen, ¿será la iglesia católica? ¿O será la iglesia evangélica? ¿O será los bautistas? No, estás equivocado. Jesucristo solo tiene una iglesia. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo son todos los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el único Salvador. Luego, otra revelación que necesitamos es sobre nuestra identidad en Cristo Jesús. Porque la Biblia, 51 veces, habla de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Es interesante. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Y luego es importantísimo reconocer la batalla en los lugares celestiales, a lo que nosotros le llamamos la guerra espiritual. Es importante reconocer que hay batallas verdaderas, batallas impresionantes. ¿Tenemos todos los días batallas? No todos los días tenemos guerra, pero de vez en cuando hay poderes diabólicos que hay que atarlos, hay que reprenderle. Los demonios solo se someten a Jesucristo, el Hijo de Dios, y a todos aquellos que son enviados por Jesucristo, por el Espíritu Santo de Dios. Los demonios, cuando oyen el nombre Jesucristo o Jesús de Nazaret, ellos tiemblan porque saben que el reino de los cielos está cerca. Y tú y yo tenemos que atar al hombre fuerte, reprenderle de vez en cuando. ¿Tenemos que hacerlo todos los días? No, gracias a Dios no. Porque en el libro de Eclesiastés dice, del versículo 1 al versículo 15, que todo tiene su tiempo. Para todo hay un tiempo. Y hay momentos que es tiempo de guerra. Y hay tiempos de paz. Pero cuando es tiempo de guerra, tienes que ponerte las pilas, la armadura de Dios, y atar al hombre fuerte. Hay que atarlo en el nombre de Jesús. Hay que decirle, yo te ato en el nombre de Jesús. Porque todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo. Nosotros tenemos autoridad sobre los poderes diabólicos. Ellos se tienen que someter en el nombre de Jesús. Esa guerra se expresa, esa guerra espiritual, interesantemente se expresa en nuestra carne muchas veces, en nuestra familia, en nuestra vida y en nuestro entorno. Y luego, es importante
reconocer qué significa ser un discípulo de Jesucristo. Es interesante que el Nuevo Testamento, en la carta de los Hechos, nos llama solo 3 veces, o mejor dicho, en la carta de los Hechos 2 veces, y el apóstol Pedro 1 vez, nos llama cristianos. En el Nuevo Testamento solo 3 veces nos llama cristianos. Pero también la Biblia nos llama lo del camino. Todo esto lo podemos encontrar en la carta de los Hechos. Cuando vengáis, cuando aprendemos tema por tema, vas a aprender lo que significa vivir bajo la gracia. Todo este seminario que voy a dar, yo te quiero enviar, pero también lo vamos a hacer de una forma presencial aquí en la Iglesia Pasión por Cristo. Ya daré las fechas y todos los que quieran venir una vez al mes pueden venir a esta escuela bajo la gracia. La escuela bajo la gracia. 6 veces el Nuevo Testamento, mejor dicho la carta de los Hechos, nos llama lo del camino. Bueno, en 5 versículos, pero vale. Pero luego es interesante que el Nuevo Testamento, hasta el final de la carta de los Hechos, nos llama 269 veces discípulos. Es interesante, 219 veces, 269, perdona, nos llaman discípulos. Pero hay una cosa interesante, querido oyente, que la palabra discípulo solo va hasta la carta de los Hechos, capítulo 28. A partir de la carta de los Hechos, a los cristianos, interesantemente, ya no habla tanto de discípulos, sino de hijos. Eso me encantaría cuando de esa enseñanza, que tú descubras lo que significa ser un hijo de Dios. Porque discípulo significa alumno. Y una cosa es ser alumno, y otra cosa es ser un hijo. Es muy interesante ya cuando dé la enseñanza, te va a encantar. Y luego tenemos que aprender que el Nuevo Testamento a Jesucristo le llamaban Rabbi y Rabuni. Porque eso también es muy interesante de aprender cuál es la diferencia entre los discípulos. El Nuevo Testamento, hasta la carta de los Hechos, conoce 3 nombres para discípulo. Uno es Maceo, otro es Maceteo y la tercera es Macetes. Maceo describe un discípulo, un alumno de una escuela que va a aprender, pero el maestro no le importa. El segundo se llama Maceteo. Ese alumno va a aprender, se acerca al maestro por un tiempo, pero cuando tiene todo lo que ha necesitado, se va y no tiene ningún interés en el maestro, en el profesor, en el pastor. Y la tercera nombre que usa el Espíritu Santo para discípulos se va Macetes. Ese es el nombre que Jesucristo usa para los discípulos, que son aquellos que no solo quieren aprender del maestro, sino su interés es estar con el maestro. Y me gustaría preguntarte a ti, ¿qué clase de discípulo eres? Como dije, es importante aprender lo que la Biblia nos dice sobre la iglesia. ¿Sabes que hay 3 versículos en el Nuevo Testamento que dice que si no estás en una iglesia incorporado, no recibes tu herencia espiritual? Hay 3 versículos en la Biblia, en Hechos 20:32, en Hechos 26, versículos 17 y 18, y en Colosenses 1, versículo 12, que nos enseña que si no estás en una iglesia incorporado, no puedes alcanzar, o mejor dicho, descubrir
la herencia entre los santos. Todos nosotros nos es necesario ser miembro de una iglesia local, muy importante. Es muy importante estar en una iglesia local, muy importante. ¿Por qué? Porque en una iglesia local somos alimentados, protegidos y formados. Pero cuando una persona salta de una iglesia a otra, no hay muchos, pero los hay. Yo le llamo saltamontes, porque saltan. Pero ten cuidado, Juan Bautista se los comía. Y tienes que estar en una iglesia incorporado. Y que seas fiel a tu iglesia, muy importante. Que estés en tu iglesia. Es interesante que Jesucristo, en los 4 evangelios, solo 2 veces mencionó la iglesia. Una, en Mateo capítulo 16, 18, y en Mateo capítulo 18, versículo 17. La iglesia de Jesucristo. ¿Quién es la iglesia? La iglesia son todos aquellos, seas católico, evangélico, seas presbiteriano, seas adventista, todos los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. La iglesia no es una institución, la iglesia es el cuerpo, es la novia y es el ejército de Jesucristo. Y es necesario que todos nosotros aprendemos y tengamos una revelación sobre la iglesia. Déjame compartir estos pensamientos. Atención. Si la iglesia es un templo, entonces yo soy una columna. Si la iglesia es un campo, yo soy la semilla. Si la iglesia es una casa, yo soy una piedra. Si la iglesia es la novia de Cristo, yo soy parte de esa novia. Si la iglesia es un cuerpo, yo soy miembro de ese cuerpo. Si la iglesia es un ejército, yo soy un soldado de ese ejército. Si la iglesia es la comunión de los santos, entonces yo soy parte de esa comunidad. Si la iglesia es el tabernáculo de Dios, yo soy uno de los sacerdotes del Altísimo. Si la iglesia es el candelero de oro, yo seré uno de esos brazos de ese candelero. Si la iglesia es la familia de Dios, yo soy miembro de esa familia. Y si la iglesia es un camino, yo seré un peregrino en ese camino. Por eso es necesario aprender todas estas cosas bajo la gracia. Nosotros estamos bajo la gracia de Jesucristo. No estamos bajo la ley de Moisés. Nosotros no tenemos que cumplir la ley. Nosotros no tenemos que cumplir la palabra. Dame un momento que te lo explique, porque ya me puedo imaginar a muchos religiosos que se le están saliendo las uñas y los dientes. No, perdona. Déjame explicaros. Nadie de nosotros puede cumplir la ley de Moisés. No te estoy hablando de los 613 mandamientos, sino de los 10 mandamientos. Y cuando vino ese intérprete de la ley y le preguntó a Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué le dijo Jesucristo? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Y dice la Biblia que aquel intérprete le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu alma, todo tu espíritu. Jesucristo dijo, hey, lo has dicho bien, hazlo. Lo sabes, pero ahora es importante que lo hagas. ¿Cuántos de nosotros cristianos sabe citar algo de la Biblia? Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros lo viven? Y este intérprete de la ley le preguntó al intérprete de la gracia.
Y quiero preguntarte, querido cristiano, ¿eres un intérprete de la ley o eres un intérprete de la gracia? La gracia de Jesucristo te da la seguridad que estás salvo. Tú y yo podemos tener profunda, inconmovible seguridad que vamos al cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en nuestro corazón nos da testimonio del perdón de los pecados. Por eso es muy importante oír, aprender de la gracia de Jesucristo. La gracia, todo proviene de la gracia. La justicia que nosotros somos, lo somos por la gracia, como dice Romanos 3, versículo 24. Su infinita gracia, la gracia de Jesucristo. Una y otra vez es necesario pensar, orar, proclamar, arrebatar, creer que estamos bajo la gracia. La única forma de vivir con Jesucristo es bajo la gracia. Si no vives bajo la gracia, o lo mezclas, que es peor todavía, porque tienes que aprender una lección. Jesucristo, de pocas cosas, nos dijo que teníamos que tener cuidado, de pocas. Pero hay una cosa que nos dijo Jesucristo, que teníamos que aprender, que era la levadura. Él dijo, tened cuidado de la levadura. ¿De qué levadura? La levadura de los fariseos, de los saduceos. ¿Qué es la levadura? La levadura es cuando nosotros pensamos poder mezclar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Es interesante. El Señor dice en Mateo capítulo 16, versículo 16, guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Qué era la levadura de los fariseos y los saduceos? Era el intento de mezclar la religión, el legalismo, con la gracia. Déjame daros un ejemplo muy personal. Yo nací, yo vine al reino de Dios en una iglesia evangélica en Alemania. Pero te voy a contar una cosa. Esa iglesia le pasó lo que le pasó a la iglesia en Gálatas, o en Galacia, como dice la carta de los Gálatas. Empezó por el Espíritu, empezó con la gracia y terminaron muy legalistas, tanto que era insoportable estar en esa iglesia. Yo lo he visto con mis propios ojos, como gente bajo la gracia intentaron mezclar la ley con la gracia. El fin de todo fue que esa iglesia prácticamente ya no existe. Toda iglesia que no viva bajo la gracia, toda iglesia que no predique la gracia de Jesucristo, el reino de los cielos y la persona del Espíritu Santo, antes o después, pierde los miembros y pierde la existencia en esta tierra. Toda iglesia legalista está condenada por el poder del pecado, antes o después a fracasar. Si una iglesia no está bajo la gracia, no va a permanecer. Una iglesia que no está bajo la gracia no es una iglesia, es una secta. Y Jesucristo dijo que tuviéramos cuidado de la levadura de los fariseos. Impresionante. En Marcos 8:15 Jesucristo nos dijo que tenemos que tener cuidado de la levadura de Herodes y de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de Herodes? Era el intento de ser judío, entre comillas, una persona espiritual, y también agradar al mundo. Así no funciona. La levadura de Herodes él era medio judío
en medio idumeo de un pueblo allí. Significa que él intentaba agradecer, o mejor dicho, vivir bien delante del imperio romano, pero delante de los judíos también, y eso no funciona. Y también todo cristiano está en peligro de intentar vivir de una forma de no choquear contra el mundo. O como hoy en día hay una palabra que se llama political correctness, vivir políticamente correcto. Eso es la levadura from the devil, del diablo de Herodes. Y luego dice en Marcos 12:38, y le decían su doctrina, guardados los escribas, guardados de ellos, guardaros de su doctrina, que intentan mezclar también el Antiguo con el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3, Jesucristo dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, el querer aparentar. En Lucas 12, versículo 15, Jesucristo dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. Impresionante. En Lucas 20 dijo Jesucristo, guardaos de los escribas. Y Lucas 21 dice el Señor que guardemos nuestros corazones. ¿Saben lo que es interesante, querido oyente? Que Jesucristo nunca nos dijo en primera línea, guardaos de este pecado o de este o de este. ¿Por qué? Porque no hay poder más destructivo que el poder religioso legalista. No hay cosa peor. No hay cosa peor cuando se vive bajo la ley humana, cuando se aplasta, como dijo Jesucristo muy bien. Podemos leer en Mateo 11, versículo 28-30. Venid a mí todos los que estáis cargados y afligidos. ¿De dónde tiene esa palabra cargados? Esa palabra cargados aparece en el Evangelio de Lucas. Lo podemos leer cuando dice aquí en Lucas 11:46. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. La religión es una carga, es un peso que te aplasta. Si eres una persona aplastada por tu forma de vida religiosa, es porque no vives bajo la gracia. La religión la tienes que llevar tú en tus hombros. La gracia te lleva a ti como aquella oveja perdida en los hombros del Señor Jesús. ¿Te acuerdas lo que hizo con la oveja perdida? Pregunta, ¿se montó encima de la oveja o la llevó encima de sus hombros? Esa es la diferencia. En el Antiguo Testamento se sacrificaban las ovejas. En el Nuevo Testamento se llevan en el hombro y se le dicen a todos los amigos, venid, gozaos conmigo porque mi oveja estaba perdida. La única forma de vivir como cristiano es vivir bajo la gracia de Jesucristo. Esa infinita gracia. Tú y yo por la gracia entramos al reino de Dios. Por la gracia permanecemos. Por la gracia vivimos. Por la gracia somos protegidos. ¿Cuánto me encantaría enviarte este mensaje sobre la gracia de Jesucristo? Este mensaje sobre la escuela bajo la gracia. Me encantaría verte crecer, ponerte fuerte, que seas esa persona a la que fuiste llamada por la gracia de Jesucristo. Si tú deseas recibir este mensaje, mira, coge tu teléfono, escríbeme un mensaje, llámame, escríbeme a este número, 629 614 174. Repito, 629 614
14174. Y cuánto me encantaría recibirte, darte la bienvenida a la Iglesia Pasión por Cristo. Si algún día estás por Madrid y quieres visitarnos, a la Iglesia Pasión por Cristo, estamos en la calle Reus número 8. Si quieres más información sobre la iglesia, llama al 912-88-2200. Lo repito, 912-88-2200. Me encantaría recibirte, que estés con nosotros, adorando, alabando al Señor, oyendo una palabra de su gracia, de su reino, de su Espíritu Santo, para que crezcas y te pongas fuerte en el Espíritu. Querido oyente, le deseo de todo corazón que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.